Aprovecho de saludar a quienes... sí, cosas que pasan, Jessica. Buenos días, dice Amparo. Aprovecho de saludar a quienes vean el video después. La clase de ayer ya la subí por si acaso, donde está la retroalimentación de la PEP. Me llegaron un par de correitos, no crean que no los leí, los fui a responder, pero no los pude responder ayer, ¿ya? Después de la clase me costó un poquito, pero pierdan cuidado que hoy día van a tener su respuesta como corresponde. Nosotros la última clase antes de la PEP estuvimos viendo eh, los axiomas de paralelismo, ¿ya? Y eso, si no me equivoco, está en el apunte 7, me parece. Yo en el aula virtual dejamos disponible hasta el apunte 9. Entonces voy a echarle un vistazo al apunte 8. No recuerdo si era el apunte 8 o el apunte 9 el que quiero que veamos hoy día. Teorema de Tales, me parece que el teorema de Tales no es lo que necesitamos. Ya, el axioma de paralela, el apunte 7, el axioma de las paralelas. Claro, lo vimos el 11 de mayo. Entonces, hoy, en el apunte 8, veremos la definición, digamos, de paralelogramo y varias de las propiedades que tienen los paralelogramos. Vamos a demostrar algunas de esas propiedades. Y de hecho vamos a ejercitar durante gran parte de la clase con esas propiedades de los paralelogramos. Un polígono, voy a abrir GeoGebra todo esto para ir teniendo un espacio de ejemplificación. Exacto, ahí sí. Decía que un polígono se dice simple si sus lados tienen a lo sumo un punto en común. Entonces, por ejemplo, este polígono no es simple, porque aquí hay lados que tienen 3 puntos en común, o sea, a eso se refiere esta definición de polígono simple. En el fondo, por ejemplo, este polígono sería simple. De hecho, lo vamos a hacer bien, bien extravagante. Aquí tendríamos un polígono simple. Sus puntos no se intersectan entre ellos. Un polígono se dice convexo si el segmento que une dos puntos cualquiera de él está completamente contenido en su interior. Entonces, este polígono es convexo. Entrando Berenice. Valentina me dice que no, claro que no. De hecho, voy a mover un poquito aquí este asunto. Voy a poner los ejes y la cuadrícula. Y aquí en vista vamos a poner la barra de entrada. Voy a poner una función. Voy a escribir una función. Por ejemplo, x cubo 0,2x cubo menos 0,1x cuadrado
más x. A ver cómo sale esta función. Está demorando en ya. En vista, vamos a poner vista algebraica porque quiero trastocar un poquito los puntos de esa función. Si en vez de 0,2 fuese 2, tendría lo que estoy buscando. Y en vez de 0,1 fuese 3x. Claro, mira. Fíjate en esta función. Hay un lado, uno en cálculo, perdón, uno en cálculo define la convexividad y la concavidad de las funciones. Y también tiene que ver con si una función es cóncava o convexa, si el segmento que une dos puntos de la función en ese intervalo donde es cóncavo o convexo está o bajo de la función, completamente contenido debajo de la función, o completamente contenido sobre la función. Y tiene mucho sentido con esta definición de polígono cóncavo o convexo. Y un punto de inflexión en cálculo es un punto tal, en este caso es el cero de esta función, es el cero, un medio coma cero. Es un punto tal que dos puntos cualesquiera de la función que están en lados opuestos de la curva respecto a P, el segmento que los une en una vecindad pequeña, siempre esto en una vecindad pequeña, recuerden que el cálculo siempre se define para valores próximos. En ocasiones está debajo, en ocasiones está sobre, y en ciertas ocasiones a veces ni siquiera podemos decir si está por debajo o sobre. En cambio, en un intervalo completo donde uno sabe que la función es cóncava o convexa, por ejemplo en este, para cualquier par de puntos, el segmento está sobre la función. Y en este otro intervalo, para cualquier par de puntos, el segmento está completamente bajo la función. Y usted, que para hacer geometría 1 tiene que haber aprobado cálculo 2. Yo espero que en algún momento usted haga el ejercicio de ver si estas definiciones que se hacen en la geometría axiomática son coincidentes con las definiciones que se dan en el cálculo, por ejemplo. Vamos a llamar cuadrilátero a un polígono de 4 lados. Este polígono tan extravagante, entonces... vamos a hacer primero que este polígono sea convexo. ¿Ahora es convexo? Mi amigo polígono que tengo aquí es convexo. Nos dice Valentina. Ahí recién es convexo. De hecho, si este puntito sale mucho, ya dejaría de ser convexo. Entonces, ya. Cuadrilátero, entonces, es un polígono de 4 lados. Y ahí uno dice, ¿cuántas posibilidades tengo de tener un polígono de 4 lados? Bueno, vamos a llamar paralelógramo a un cuadrilátero donde sus lados opuestos son paralelos. Donde sus lados opuestos son paralelos. Por ejemplo, este sería un paralelogramo. Sus lados opuestos son paralelos. ¿Qué propiedades ven en este paralelogramo? La única propiedad que sabemos hasta el momento es que sus lados opuestos son paralelos. Nada más.
Pero aquí a simple vista, ¿hay alguna propiedad que ustedes puedan ver de un paralelogramo? Bueno, después vamos a ver algunas propiedades de los paralelogramos. A ver, me dice, si se divide de forma dos triángulos congruentes, ya, los ángulos opuestos son congruentes, me dice Juan Pablo. Valentina me dice que sí, ambos tienen razón. Los ángulos opuestos son congruentes. Los lados opuestos son congruentes también. Esas serán propiedades de los paralelogramos que vamos a demostrar. Ojo ahí, hay que demostrar todo eso. Luego, vamos a llamar rectángulo a un paralelogramo que tiene un ángulo recto, solo un ángulo recto. Entonces yo, para transformar esto en un rectángulo, tengo que hacer que uno de sus ángulos sea recto. Por ejemplo, este. Y hago que todos los demás sigan manteniendo la propiedad de paralelogramo, es decir, que los lados opuestos sean paralelos. Ahí tengo un rectángulo. Fíjate que la definición dice solamente uno. Nosotros sabemos que todos los ángulos de un rectángulo son rectos. Pero basta con que solamente uno sea recto para que los demás sean todos rectos, por tanto habría que demostrar esa otra propiedad. Se llama cuadrado a un rectángulo cuyos lados perpendiculares son congruentes. Entonces ahora de nuevo, este lado con este lado de aquí tienen que ser congruentes, así que este tiene que venir para acá, ser digamos de longitud 3. Me traigo este para que siga siendo rectángulo y ahí tengo un cuadradito. Fíjate que uno, si quisiera definir lo que es un cuadrado, de tal forma que una persona que lea esa definición pueda construir un cuadrado solo con esas instrucciones que están contenidas en la definición, probablemente daríamos muchas más propiedades del cuadrado. Lo primero que dice una persona cuando se le pregunta cómo construir un cuadrado es que es una figura de cuatro lados congruentes. Los cuatro lados son congruentes. Y que sus ángulos son rectos. Y aquí simplemente nos dicen que son rectángulos cuyos lados perpendiculares son congruentes. Y vamos a llamar rombo a un paralelogramo equilátero, es decir, a un paralelogramo cuyos lados son congruentes. Lados, todos los lados, digamos, del paralelogramo son congruentes. Por ejemplo, aquí tendría un rombo. Todos sus lados son congruentes y paralelos. ¿Cuáles son las propiedades de los paralelogramos? Y aquí nos vamos a detener en la demostración. ¿Ya? Vamos a hacer una serie de ejercicios. ¿Ya? Yo les voy a dar unos 5 minutitos para que ustedes hagan la demostración y después les voy a preguntar a alguno o alguna de ustedes sobre la demostración. No necesariamente que me la muestren, pero que sí nos digan cuáles son los principales argumentos, por ejemplo, para la primera. Que la diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos congruentes. Eso ya me lo habían dicho en el chat. Me lo dijo Valentina. Ahora, eso que tú viste, Valentina, aquí en la figura que mostramos, que era esta, debemos demostrarlo. ¿Ya? Entonces, no sé si alguien si tomaron apuntes porque quisiera que
Yo creo que unos 2 o 3 minutitos si les pregunto sobre la primera de las propiedades. La diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos congruentes. Hola Juliana, estamos demostrando la primera de las propiedades de los paralelogramos que dice que la diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos congruentes. Y en un par de minutitos alguno o alguna de sus compañeras, nos va a contar cuáles son sus principales argumentos. ¿Qué me pueden contar de la diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos congruentes? A ver, ¿quién me puede contar? Ya, le voy a preguntar a Valentina González, que fue la que notó que esta propiedad se daba al mirar la figura.
nos vamos a ir a la figura. ¿Cómo podríamos demostrar esto? ¿Cuáles serían los principales argumentos que tú aquí a simple vista podrías ver? Hola, profe. Hola, hola. Bueno, yo medí el paralelogramo ABCD Ya. y con diagonal AC. O sea, esta diagonal. Entonces, dame un segundito, vamos a escribir aquí la A. En tamaño grande, fórmula látex. La B. Ojo, yo no voy a escribir la demostración, simplemente vamos a analizar los argumentos que tienen ustedes o la forma en la que ustedes demuestran esto. Y queda, obviamente, para los demás, los que no lo hacen, hacerlo, obviamente. Tengo aquí entonces, como tú lo habías planteado. Sí. Entonces, por definición de paralelogramo, de que los lados opuestos son congruentes, tenemos que AB es congruente con DC. Paralelogramos, sus cuadriláteros en sus lados opuestos son paralelos. Ah, paralelos, perdón. Entonces, ahí no se... ¿Cómo se llama? No se puede decir que son congruentes, ¿o sí? No, inmediatamente no. Ah, Tenemos que ir por que orden. había puesto eso, que eran AB congruente con DC, AD con BC, ¿Ya? y el AC el lado común y por principio de identidad es también congruente. ¿Qué podríamos decir de ese ángulo y de este ángulo? De esos dos ángulos, de alfa y beta. Que son congruentes. ¿Y eso por qué? Por el teorema de las paralelas y la secante. Claro. Son ángulos alternos internos. De la misma forma en que, y esto lo vamos a pintar de otro color, de rosa. Este ángulo y este ángulo también son congruentes. Por el mismo teorema. Gamma y delta. Y AC es congruente con AC por el principio de identidad. Y ahí tendríamos, ¿qué criterio de congruencia? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, por ángulo, lado, ángulo, los dos triángulos que se forman con la diagonal en un paralelogramo son congruentes. Vale, entonces, ya, la idea es que ustedes después escriben, a ver, fíjense que son 15 demostraciones. O sea, que hay harto que ejercitar. Les va a servir muchísimo. Yo no quisiera ir haciendo las demostraciones, pero sí ir analizando algunos argumentos. Por ejemplo, ahora, si vamos a demostrar que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes, podemos utilizar el teorema anterior, que la diagonal de un paralelogramo lo divide en triángulos congruentes. Entonces, ahora pensando en este otro que dice, los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Vista algebraica, porque vamos a sacar algunas cosas de la pantalla. Esto lo vamos a sacar. Este segmento lo vamos a sacar. Quisiera preguntarle ahora, a ver, a Elian Caro, o Elian Caro, no sé cómo se pronuncia su nombre, a lo mejor lo estoy pronunciando mal. Claro, ahí Juan Pablo había dicho en el chat, por estar entre paralelas. ¿Está por ahí Elian Caro? Me parece que no. A ver, Airán Sepúlveda, también no sé si está pronunciado bien, si estoy pronunciando bien su nombre. Sí, profe, sí, está bien pronunciado. Perfecto. Tú me vas a ayudar a ver el tema de que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Considera
que el teorema anterior ya es válido para nosotros. O sea, si usted está ejercitando y va a demostrar el teorema 12 o la propiedad 12 de paralelogramos, los 11 teoremas anteriores son válidos. ¿Ya? Ya. ¿Qué podríamos decir? ¿O cómo podríamos llegar a esa conclusión de que, por ejemplo, AB es congruente con DC? O sea, puede ser el hecho de que ya que tiene los lados opuestos son paralelos, ¿Ya? eh, implica que la distancia entre los lados opuestos va a ser la misma y por ende, o sea, por ejemplo, el segmento AD y BC van a tener la misma distancia entre ellos en cualquiera de sus puntos, por ende los segmentos AB y DC van a ser congruentes entre ellos y eso demostraría en cierto modo que son, Ya que eh, C y AB son congruentes. claro, Ya. Hay una pequeña pregunta que debo hacer a propósito de esa secuencia lógica que tú haces. Partes del hecho de que la distancia entre dos puntos de las paralelas es constante. ¿Dónde se definió eso? ¿Cuándo lo definimos así? oh, ¿Ya? Porque primero tendríamos que definir qué significa distancia entre paralelas o distancia entre segmentos o entre rectas. Y ahí esa definición es un poquito difícil porque, por ejemplo, a ver, la distancia entre estas dos rectas para estos dos segmentos paralelos, ¿es esta distancia? ¿O es una que sea así, lo voy a decir así, bien burdamente, derecha? ¿Así? ¿Cómo me claro, aseguro que al comprendo. medir la distancia, ya? Entonces yo creo que por ahí no va. Entonces puede ser tomando en cuenta lo de que la diagonal forma eh, triángulo. Congruentes. Y por ejemplo, alfa y beta son congruentes. Los lados que se oponen a alfa y beta deberían ser. Congruentes también. Esa es una secuencia lógica que se podría sustentar en cosas que ya hemos demostrado. ¿Ya? Ahí sí. Eso me parece mejor. Ok. Gracias, Ailan. Tercera, mira, las diagonales de un paralelogramo se bisecan entre sí. ¿Qué significa se bisecan? Es decir, que se cruzan en el punto medio, se cortan en el punto medio. Así que ya alfa y beta no me van a servir mucho. Voy a necesitar otro segmento. Y aquí un punto. Pero ¿por qué el segmento me lo dibujó con la etiqueta? Opciones, etiqueta. No, ningún objeto nuevo. Ahí sí. Y puntito. Vamos a llamarle este punto O. Este ya no es tan inmediato, pero quiero que analicemos la secuencia lógica que lleva a estas conclusiones. A que, por ejemplo, O es punto medio tanto de B como de AC. ¿Ya? Chicos, para esta demostración yo les voy a dar 5 minutos para que la hagan. No voy a sacar inmediatamente, entre comillas, no voy a sacar a nadie del pizarrón por ahora para que la construyamos entre los dos. Pero sí quisiera que primero ustedes la intentaran y a las 8:47 yo le pregunto a alguno o a alguna de ustedes. ¿Les parece?
A ver, jóvenes, no sé si voluntariamente alguno o alguna me puede ayudar con los principales argumentos para demostrar que las diagonales de un paralelogramo se bisecan o bisectan. A pesar de que esa palabra el Word no me la reconoce, ¿eh? La marca como una falta de ortografía. Profe, yo tengo una idea. Ah, perfecto, perfecto. No la tengo bien ordenada, pero tengo Ya. una idea. Ya, veamos esas ideas. Ya, es que por la primera propiedad, los triángulos ADC y ABC son congruentes. Ya, sí, Entonces, los lados DC y... O sea, los lados opuestos son congruentes. sí. O sea, voy Y a los... marcar algo aquí para... Dame un segundito que voy a marcar una cosita aquí. Si tú haces clic en propiedades de un objeto, en particular de un segmento, y vas a estilo, podemos marcar que son congruentes. ¿Ya? Esos dos son congruentes entonces. Y los ángulos también son congruentes. Como lo habíamos visto hace un ratito. Sí. O sea, aquí en realidad no es alfa y beta. Por ejemplo, gamma y delta. Y en este caso, me va a marcar con otra letra griega. No, pero, ¿qué hice? Ah, color azul. Ahí sí, me da la letra. Ah, me da el valor. Ya, pero esos dos ángulos también son congruentes. Y no sé si lo estás viendo ahí, Valentina. Sí, sí, profe. Ahora me entró una duda, pero mi idea era que en el fondo se forman 4 triángulos más ¿Ya? chicos y por lado, ángulo, lado, porque el lado común sería OC, por ejemplo, Sí. esos triángulos son congruentes. Entonces ahí en particular, como son congruentes, los lados O C lado común. AO, Dame un segundo. O C sí, es sí, lado común de DCO y BCO, ¿cierto? sí, exacto. Ya, pero esos triángulos no son congruentes. Aquí los triángulos que son congruentes, y los voy a marcar de rojo, por ejemplo. Este triángulo es congruente con A o B. Esos dos triángulos son congruentes y son congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo. Y tengo un ángulo congruente, un lado congruente y un ángulo congruente. Y sabes, Valentina, con eso basta para demostrar lo que estamos buscando. Ah, ya. ¿Por qué? Porque podríamos decir que como DO y BO se oponen a ángulos congruentes, entonces son congruentes. Así que Ah, ¿verdad? O es punto medio de DO, o sea, de B. De la misma forma es que aquí, bueno, los marcó como epsilon y chi. Epsilon y chi son congruentes si se oponen a o C o A, o es punto medio de AC. Jóvenes, gracias Valentina. Ya, profe. Eh, Genial, genial. De esa misma forma, de tarea van a quedar estas propiedades. Aquí se muestran algunas propiedades, por ejemplo la propiedad 8, y el teorema 35 profundiza, ¿ya? ¿Qué dice este teorema 35? Que si los ángulos opuestos de un cuadrilátero, aquí está como con el recíproco de algunas propiedades de paralelogramos.
Por ejemplo, si los ángulos opuestos de un cuadrilátero son congruentes, entonces es un paralelogramo. Así que hay que demostrar ahí, partiendo de que si los ángulos opuestos son congruentes, uno tiene que demostrar que los lados opuestos son paralelos. Si los lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes, entonces son un paralelogramo. Si las diagonales de un cuadrilátero se dividen o se bisecan, entonces es un paralelogramo. Y si en un cuadrilátero, un par de lados son congruentes y paralelos, entonces es un paralelogramo. ¿Ya? Respecto al teorema 35. Chicos, chicas, estuve conversando con Nancy respecto a la ayudantía, y como ustedes saben, hay una nota que tiene que venir de la ayudantía. Nosotros quisiéramos hacer un control y que los controles de ayudantía fuesen grupales, ¿ya? Pero la dificultad que tenemos con Nancy es que no todos coinciden en la ayudantía. Hay un grupo que va los miércoles y otro grupo que va los viernes. Entonces, vamos a hacer la próxima semana, no sé si martes o miércoles, uno de esos 2 días. Voy a ver, digamos, la disponibilidad que tiene Nancy porque ya está en práctica. El primer control, que será grupal. ¿Ya? Control que vamos a hacer en clases y vamos a entregar en clases. Así que vaya pensando en grupos yo creo que de 3 a 5. De 3 a 5 personas. 3 me parece que es el número ideal, pero a veces queda algún amigo o amiga por ahí solito y no quieren trabajar solito. En grupos de 3 a 5 para que trabajemos la próxima semana. De hecho, vamos a trabajar en clases. La idea es que estén todos conectados a la clase y que podamos armar salas aquí en Zoom, digamos, salas de grupos, para que usted pueda conversar, debatir, discutir y preguntarse entre los compañeros y compañeras del grupo. ¿De acuerdo? Mañana, taller de GeoGebra 3. Debo tenerle al menos la corrección del taller de GeoGebra 2. Les voy a mostrar cómo yo lo habría resuelto el problema del taller de GeoGebra 2. Y las personas que me escribieron por correo les voy a estar respondiendo durante el día de hoy. Chicos, no sé si hay dudas, preguntas, quejas, reclamos. ¿Profe? Rosa. Hola. Hola. Yo tengo una duda con respecto al taller. ¿Ya? Más que nada para ver si entendí bien el taller con respecto a las casillas. ¿Ya? La idea es que uno logre que inicialmente se vean todas las casillas desmarcadas. No necesariamente. Ahí uno tiene que tomar una decisión. Puedo hacer que las casillas vayan apareciendo a medida que voy apretando otras, y con eso resolvería, por ejemplo, el tema de que me aprieten más de una casilla, o que me aprieten el paso 8 sin haber apretado el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es una opción. Pero si voy a mostrar todas las casillas, tengo que de alguna forma impedir que al hacer clic en la casilla 3 sin haber hecho clic en la casilla 2 y la casilla 1, me aparezca algo. Porque como son los pasos de una construcción, no tiene sentido que una persona vea el paso 5 sin haber visto los 4 anteriores. Claro. La forma en que ustedes dan solución a ese problema, que ese es el principal problema del taller. O sea, yo quiero ver cómo ustedes solucionan ese problema usando lo que vimos en GeoGebra. Va a cambiar, pues algunos lo van a resolver de una forma, otros lo van a resolver de forma distinta, y es probable que alguno o alguna de ustedes salga con una solución mucho más sencilla, práctica, de la que yo había pensado. Eso generalmente también pasa. Y otra pregunta con respecto a eso. En los pasos se Sí. pone el paso y también se debe poner la construcción. Esa construcción se puede poner, por ejemplo, se traza el segmento A y B mencionando los objetos que uno ha puesto, ¿no? Sí, sí.
Eso. Gracias, profe. Ya, Rosa. Chicos, chicas, ¿alguna otra pregunta, duda? Marco. Profesor, ¿Sí? respecto también a la entrega, al momento de enviarlo, ¿la construcción tiene que estar completamente visible o tiene que estar invisible, o eso da lo mismo si usted va a jugar con las casillas de todos modos? Yo preferiría que estuviera invisible para ir descubriendo la construcción a medida que voy haciendo clic. Preferiría eso. Ah, ya. Ya. Ya, Amparo quiere hablar conmigo algo al finalizar la clase. Chicos, dejamos la clase hasta aquí. Yo dejo la grabación hasta aquí. Y nos vemos el día de mañana. Cuídense, pórtense bien, acuérdense temprano, hágale caso a la mamá. Casa sí, calle no. Alcohol, jabón y agüita.